Éxitos 89.7, gracias por estar con nosotros acá. Ya está con nosotros nuestra invitada. Saludos a toda la gente que nos está viendo en YouTube, en vivo, toda la gente que nos ve fuera a través de Mundo UR Regiones. Laura Salazar, ahí nos pueden ver y ver todas las entrevistas que hemos realizado en las últimas semanas. La doctora Digna Parra, primero que es amiga, excelente persona, doctora, neuróloga. Además que trabajó como en la dirección, ¿verdad, doctora, de neurología del hospital universitario también? No, trabajé en el servicio de neurología y era la coordinadora de la unidad de ictus, conectaba la unidad de ictus activa en el hospital universitario y trabajé de adjunto muchísimos años, toda mi vida allí en el servicio de neurología del hospital universitario de Maracaibo, al cual le debo también la formación de especialista de médico interno, que cuando entré jovencita de médico interno, luego hice la especialidad en medicina interna y luego hice la especialidad en neurología y luego hice el entrenamiento de electroencefalografía y luego tantas cosas. Le debo mucho a ese hospital, le tengo mucho cariño. Bueno, excelente, de verdad que sí, doctora. Además que, bueno, nos viene a hablar de un tema maravilloso porque siempre en los temas de salud hay que tener previsión. Por eso digo, estos temas tienen mucho valor. De ahí es que yo digo que es maravilloso saber el conocimiento, porque el conocimiento es poder, es prevención. Así que vamos a hablar de la epilepsia. Es la semana de la epilepsia y vamos a hablar, a catalogar primero, doctora, a descifrar, a definir qué es una epilepsia o cuándo se puede considerar que una persona sufre epilepsia, ataques de epilepsia. Realmente la epilepsia son crisis, convulsivas o no, ¿verdad?, que se producen en el tiempo y se hablan de 2 o más crisis con un intervalo entre una y otra mayor de 24 horas. Realmente la epilepsia no significa que tiene que ser una convulsión como tal, ya que hay diferentes tipos de epilepsia, ¿no? Realmente la epilepsia se ha clasificado desde hace muchos años y entre las nuevas clasificaciones tenemos la epilepsia focal y la epilepsia generalizada. Eso es dependiendo de los síntomas, de cómo van a ser esos síntomas. Si son de una sola zona dependiente del cerebro, algo muy bien localizado, hablaríamos de focal. Y si es todo el cerebro, hablaríamos de generalizado. De esa forma, de una forma sencilla para que la persona entienda. Realmente no toda convulsión es una epilepsia. Y eso es muy importante porque hay mucho desconocimiento al respecto. Hay pacientes que llegan porque perdieron el conocimiento y lo envían al neurólogo porque es una epilepsia. Realmente no fue una epilepsia. Hay que discriminar muy bien los síntomas y los signos. Una verdadera crisis convulsiva es aquel paciente que se presenta con movimientos generalizados, tónico, clónico, se contractura, se relaja, se contractura, se relaja. Puede haber un grito previo, ¿no? El paciente hace un grito y luego consigue en el piso con ese tipo de crisis. Hay cianosis facial, hay cialorrea o eliminación de la saliva a través de la boca, porque se acompaña cada vez con los movimientos, pues va saliendo y hace como burbujas y los pacientes dicen, no, está botando saliva y eso es impresionante porque saliva con sangre, porque se muerde en la lengua y entonces el paciente tiene la mirada perdida. Eso es muy importante porque tienen los ojos abiertos y te desvían la mirada hacia atrás y tienen eliminación de la orina o de las heces, dependiendo si tienen la vejiga llena, y luego el paciente incluso queda como si no respirara. Es una respiración lenta, es algo muy dramático que para la persona que nunca ha visto eso, pues es algo muy traumático, ¿no? El paciente tarda en recuperarse. Eso puede durar, el mayor porcentaje, Laura, es que eso dure menos de 5 minutos, el mayor porcentaje. Cuando eso dura más de 5 minutos, ya estamos ante una emergencia absoluta, donde ese paciente debe de ser llevado inmediatamente a una emergencia y estaríamos hablando de un estado o estatus epiléptico, donde es un paciente que necesita la presencia del médico y del personal paramédico para atenderlo de una manera inmediata. ¿Cómo queda ese paciente? ¿Por qué sabemos que realmente es una convulsión? Porque aparte de toda esa semiología, de toda esa descripción de los síntomas, el paciente queda ido, queda todo desorientado, puede quedar con dolor de cabeza, puede quedar con somnolencia, se tiende a dormir, ¿verdad? Puede quedar con una excitación psicomotriz.
y entonces el paciente pues pasa un tiempo para recuperarse. Es muy importante, ya que esto va dirigido a la comunidad, que a estos pacientes no se le introduce nada en la boca mientras tenga la crisis. Eso es muy importante, porque le puede traumatizar, le puede lesionar más bien con lo que le introduzca, le puede romper una pieza dental, le puede lesionar más la lengua. Y nadie se ha muerto de una lengua mordida, ni de que se va la lengua hacia atrás, ni nada de eso. Eso no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer, y esto es muy importante decirlo acá, cuando ustedes vean un paciente con ese evento, inmediatamente apartar a las personas. El paciente inmediatamente llevarlo a la posición horizontal, bien sea en el piso, bien sea en una cama, bien sea en una silla, en lo que sea, pero hay que acostarlo, colocarlo de lado, porque como él va a eliminar secreciones, esas secreciones pudieran irse a las vías respiratorias y el paciente tener una neumonía por broncoaspiración, de tal manera que uno lo que tiene que hacer es no introducirle nada, colocarlo en una posición horizontal, girarle su cuerpo de tal manera que las secreciones puedan ser eliminadas y puedan fluir fácilmente y no darle nada por boca. De esa forma el paciente va a durar la crisis, como les digo, menos de 5 minutos y eso va a ceder, ¿ok? Si no cede, estamos ya hablando, estamos ante la presencia de un estatus epiléptico de tal manera que es un paciente que tiene que llevarse inmediatamente a un centro asistencial, a una emergencia y si es posible que cuente con unidad de cuidados intensivos y con imágenes diagnósticas cerebrales, bien sea para empezar una tomografía. Doctora, pero primero ante un evento, usted me lo está contando y yo me lo estoy imaginando y claro, las personas que están alrededor, uno no sabe cómo va a reaccionar en momentos de crisis, ¿no? Claro. Quizás, bueno, Dios le da a uno el valor para hacer todo lo que usted nos está describiendo, entonces es muy importante usted que se calme, porque entonces la gente cae en pánico, cae en crisis, obviamente. Claro. Y bueno, es interesante todo esto que nos está diciendo. Ahora, ¿qué provoca un ataque de epilepsia, un episodio como este? Es muy interesante, muy interesante. El gran porcentaje de las causas puede ser desconocida, como puede tener una causa. Entre las causas tenemos la de tipo estructural, o sea, cuando hay una lesión estructural del cerebro, llámese una lesión ocupante de espacio, un tumor, una tumoración, una parasitosis, un cisticerco, el parásito del cochino que esté en la cabeza, una lesión vascular, una malformación arteriovenosa, es decir, como una varice de los miembros inferiores de las piernas, sale una varice en el cerebro, ¿no? Esto se llama malformación arteriovenosa, o un tumor muy vascularizado, o una enfermedad cerebrovascular que el paciente presentó un ictus y lesionó los vasos las lesiones, la zona cortical. Esas son lesiones estructurales, un traumatismo cráneoencefálico que lesionó el cerebro y pues quedó esa zona allí que está enviando impulsos y produciendo la crisis. Existen otras causas como son las de tipo genética, también tenemos las metabólicas, por ejemplo cuando hay bajada de azúcar muy importante, cuando hay una bajada de electrolitos muy importante, tenemos también las de tipo infecciosas, por una meningoencefalitis, una infección del cerebro, las de tipo inmunitarias, cuando hay un problema inmunológico en el paciente, una enfermedad autoinmune, y otras que son de tipo desconocidas. Realmente eso es lo importante saber cuando uno tiene un paciente que se presenta con una crisis, uno tiene que hacer toda esa evaluación clínica, primero decir realmente tuvo una crisis y la tuvo. ¿Cómo lo sabemos? Si estamos en el momento, pues es importantísimo estar, pero si no, para eso tenemos el interrogatorio y los síntomas que se presentaron posterior al evento. ¿Cómo quedó el paciente? De esa manera nosotros vamos a saber que realmente es una crisis. A veces incluso, Laura, esa pregunta es muy importante porque a veces nosotros tenemos un paciente con crisis y es una semiología tan particular. Incluso son preguntas que nos hacemos en los congresos, claro, cuando vamos a los congresos, claro, de epilepsia, que nos ponen los videos y preguntan, ¿quién dice que es una crisis de verdad? ¿Quién dice que es una crisis que no es de verdad? ¿Ves? ¿Por qué? Porque a veces es difícil
discriminar bien y saber cuán realmente es una verdadera crisis y esa no es una verdadera crisis. Para eso nos ayuda la videoelectroencefalografía, que es un estudio de electro, pero con video. El paciente se hospitaliza por 72 horas, se le quita todos los tratamientos para ese tipo de estudio, ¿no? Entendido. Y ese paciente es monitorizado por 3 días y uno ve entonces si hay cualquier crisis, eso lo detecta el video, pero está correlacionado en conjunto con la actividad eléctrica cerebral y allí no hay ningún problema para poder uno diagnosticar que se trate realmente de una epilepsia, ¿no? Wow. Entonces, entre las causas que tú me has preguntado, pues esas serían las causas. Habrá un momento que no vas a conseguir causas, vas a estar todo normal, la resonancia, todo va a estar bien, y quizás el electroencefalograma pudiera realizado, que son los de rutina, que duran media hora, pues uno pudiera en ese momento detectar una actividad eléctrica patológica, pero pudiera ser que no. Pero está el interrogatorio, vuelvo y repito, claro, y está esa conversación con el familiar o con el paciente. Y estos ataques de epilepsia o episodios pueden presentarse a qué edad, desde pequeño hasta adulto. Sí, como y es por toda la vida. Una vez que se presenta una vez, ponte que se presente niño, y entonces es una condición de que el paciente va a sufrir de eso toda la vida. Bueno, mira, una pregunta de oro. Realmente la epilepsia se ve en niños, por supuesto. Fíjate que hay aproximadamente 40 millones de pacientes con epilepsia en el mundo. Y de esos 40 millones, pudiéramos hablar que 10 millones son niños. Wow. Sí, es frecuente. Los neuropediatras, los neuropediatras tienen unos síndromes epilépticos muy importantes y que son muy importantes su diagnóstico y tratarlos para evitar un deterioro progresivo de la neurona de ese niño que va a reflejarse en su desarrollo psicomotor. Entonces los neuropediatras tienen muy buena base para estos pacientes, y nuestros neuropediatras del Zulia están muy bien formados, tienen muy buena base para esto, para el tratamiento, ¿no? Con respecto a que el tratamiento y si se curan, ¿no? O no, ¿no? Realmente los pacientes, todo depende del tipo de epilepsia. Sabemos muy bien que la epilepsia generalizada, que no se consigue causa, que no hay una lesión estructural como tal, parece que tuviera un mejor control que las epilepsias que son focales, que como te dije, si es por ejemplo que tiene una malformación en un sitio determinado, pues eso va a estar allí hasta que no se trate y quizás sea más difícil tratarla, ¿no? Pero hay pacientes, y para eso nosotros usamos una escala, ¿no?, de control. Aquellos pacientes que tengan una epilepsia activa, por ejemplo, ¿cuáles son esos pacientes que en el último año todavía estén teniendo crisis, verdad? Okay. Luego tenemos aquellos que se llaman controlados, que tienen 2 años sin crisis. Aquellos que están, vamos a decir, estabilizada, tienen 3 años sin crisis, y los que están a red o detenida tienen 4 años. Nosotros nos vamos por esos 4 años, o por 5 años mejor, particularmente en mi ejercicio, yo tomo 5 años. Si el paciente tiene 5 años sin crisis y no ha tenido más crisis, yo le realizo un electroencefalograma, y si el paciente no tiene actividad eléctrica y él clínicamente está bien, yo le voy suspendiendo el tratamiento lentamente, porque eso hay que hacerlo así, eso no se puede suspender bruscamente porque le puede dar una crisis. Lo voy suspendiendo en un lapso de tiempo de 1 año. Yo me voy por 1 año. Hay unos que es de 6 meses a 1 año, no, yo me voy por 1 año, observando clínicamente con sus controles al paciente. ¿Ok? Hay pacientes, por ejemplo, hay niños que tienen epilepsia mioclónica y que después no vuelven a tener más crisis cuando son grandes, ¿entiendes? Epilepsia mioclónica juvenil, y cuando se tornan grandes ya no tienen crisis. Pero eso depende, cada paciente es un paciente particular. Uno nunca puede generalizar porque hay pacientes de pacientes. Claro. Ahora, bueno, creo que vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque son ya las 11:39. Está muy interesante lo que estaba comentando la doctora. Y al regreso, bueno, venimos también cómo se va a celebrar este tema da para muchísimo. O sea, aquí, pero doctora, podemos estar hablando muchísimo, pero cómo se va a celebrar la semana de la epilepsia, dónde se van a hacer charlas de concienciación, dónde pueden acudir las personas que presentan
esto, ¿con quién pueden ir? ¿Es con un neurólogo específicamente? Bueno, ¿y dónde, si hay una unidad o un servicio público que pueda atender a las personas que presenten esto? Esto al regreso, ya para finalizar el programa, así que a las 11:40 vamos a disfrutar de este excelente tema. Éxito 79.7, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya la última parte del programa, interesantísimo, se nos fue súper rápido porque la doctora Digna Parra, neuróloga, siempre tiene información muy específica y buenísima. Yo me quedo aquí como que casi que escuchando la clase de la explicación de la doctora. Doctora, la semana, ¿cuándo se celebra esta semana? Y bueno, es una semana también de prevención, de información. Sí. ¿Dónde se va a dar? Sí, realmente estas son actividades que están debido a la Liga Venezolana contra la Epilepsia y a la Sociedad Venezolana de Neurología, establecieron esta semana para la epilepsia y son actividades que van a ser dirigidas a la comunidad. En diferentes partes de Venezuela se van a realizar y nosotros en el capítulo zuliano de neurología se va a realizar el día de mañana la actividad en el Centro Médico Paraíso a partir de las 3 de la tarde, donde vamos a tener a la doctora Freda Hernández, que nos va a hablar de los conceptos básicos de epilepsia, a la doctora Gerania Beuces, que va a hablar de epilepsia en niños y adolescentes, ambas son neuropediatras, la doctora Rosanny Labarca, que nos va a hablar de epilepsia ya en el adulto, y la doctora Inés Pérez, que nos va a hablar de los primeros auxilios en epilepsia. Es decir, son unas actividades en un lenguaje sencillo para que las personas entiendan y va dirigida específicamente a los pacientes, a sus familiares, a incluso especialidades afines como el psicólogo, hemos invitado también, y va a ser en el auditorio del Centro Médico Paraíso, que está ubicado en el primer piso. Y lo más importante es que la entrada es libre, porque lo que nos interesa es enseñar y orientar. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Hay algún lugar público, un hospital que tenga atención para el paciente epiléptico? Sí, claro, por supuesto. En el Hospital Universitario de Maracaibo está el servicio de neurología y además funciona el posgrado de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Allí están los adjuntos y allí está la consulta para poder atenderlos a ellos. Doctora, claro que sí. Ya, bueno, estamos finalizando, pero un oyente nos pregunta si puede explicar rapidito un poco sobre la epilepsia focal. Ah, claro, cómo no. La epilepsia focal tiene dos tipos. Un tipo donde hay preservación de la conciencia, es decir, que el paciente está consciente, ¿verdad?, que puede ser motora, el paciente puede estar consciente y tener un movimiento involuntario en un brazo o en una pierna, un movimiento estereotipado allí, repetitivo, sin más nada, sin perder, y puede durar minutos, puede durar 5 minutos, puede durar 10 minutos, depende, porque ahí también está tus epilépticos focales, motores, ¿ves? También tenemos el que es no motor, que es, por ejemplo, el paciente que tiene trastornos sensoriales, que huele un olor permanente, un olor, no sé qué será, pero a ti no huele tal cosa, a ti no te da el olor, que es algo un poco subjetivo, ¿no? También el tipo de automatismo, el paciente, por ejemplo, puede estar haciendo movimientos con los brazos y hace actitud, se quita la ropa, agarra el carro, llega a otra zona y después dice, ¿qué hice yo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? Esos son automatismos, ¿ves? Okay. Esos son de tipo de focales. Y también están los sensitivos, los sensoriales, que ya les hablé de los olores. También están las alucinaciones, cosas que pueden ver, ¿verdad? O pueden sentir en la mitad del cuerpo un hormigueo que va y viene, Ese es otro tipo de crisis focal. Pero eso es con preservación de la conciencia. Y hay otros que es con afectación de la conciencia, que tienen la parte motora, el brazo moviéndose, pero están desconectados, totalmente desconectados. Wow. Bueno, le digo, doctora, tiene que venir a la segunda parte para que conversemos y por supuesto la esperamos en octubre para el Día del Ictus. ¿Cómo no? Que es tan importante esta información que nos da la doctora para prevenir el ictus también, que es lo que llamamos ACV, comúnmente lo que conocemos como una ACV, tratando de decir y para que las personas entiendan, y también la prevención que usted debe tener,
Por supuesto, doctora, gracias siempre por su conocimiento y por compartirlo. No, al contrario, gracias a ti, Laura, por siempre estar pendiente cuando yo te llamo, cuando te necesito, y por esa calidad que tienes para poder hacer tus programas, me encanta, de verdad que sí. Nos vamos. Un maravilloso equipo hizo posible este programa. En la coordinación de producción, Cheuscates, y en los controles, Gregorio Mayor, edición y montaje, Dirimo Borges, asistencia de producción, Dariana Castejón, en la vicepresidencia de Unión Radio, Luis Cabrita, y quien te habló, Laura Salazar, 28223 PNI 834. Llegamos gracias a Publicidad, Joviarte, descubre el artista que hay en ti, calle 65, avenida 4 Bellavista, edificio Sigma, locales 5 y 6. Gracias también a la gente de Regalado Group, en la calle 69, entre avenidas 11 y 12. Recuerda, para compra, venta y alquiler de inmuebles. Y también la gente de Compresor Automotriz Edri, calidad y servicio, ubicado en la avenida 51A, sector La Pastora, a pocos metros del Estadio Niños Cantores. Ya viene Albán Lozada, Unai Amenábar. Finalizamos nuestra programación de la tarde con Carlos Fraga. Así que Dios mediante, hasta mañana miércoles cuando estemos acá nuevamente, 11:56. Nos vamos, chao, chao, pasados.